Buenas tardes. Quisiera iniciar en esta oportunidad agradeciendo al comité organizador del octavo Congreso de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad por permitirme participar en el segmento de ciencias básicas, básicamente conversando sobre el enfoque multiómico de la obesidad, y esto pues me brinda la oportunidad de conversar acerca de nuevas vías metabólicas en obesidad y la forma en la que el conocimiento de la fisiopatología de la obesidad se puede traducir en un futuro cercano sobre nuevos métodos terapéuticos para el paciente que sufre enfermedad crónica asociada a adiposidad u obesidad. Para iniciar, pues vamos a revisar la agenda que he preparado para este seminario que busca pues tratar de reconocer el principio del medio ambiente obesogénico, que es básicamente la composición de la microbioma, pasando por la influencia del medio ambiente sobre la fisiopatología de la obesidad a través de reconocer los elementos multiómicos de la obesidad, para aclarar finalmente las funciones de las ciencias ómicas en obesidad a través de reconocer su equilibrio, los integradores de la barrera intestinal, las bases de la integración multiómica y la importancia de estos fenómenos en la obesidad, a través del diálogo del microbioma y el sistema inmunológico y la importancia de la dieta como intervención ómica. Como conclusión final, vamos a analizar un poco la evidencia real a través de un subestudio del estudio PREDIMED y estudios en población hispana que quizás viene a aclararnos nuestra propia composición de la microbiota, pues que se modifica de una población a otra. El microbioma, sin duda, es el inicio del medio ambiente obesogénico, ya que permite el intercambio de información entre lo que consumimos y nuestro sistema inmunológico. Y si reconocemos que la obesidad es una enfermedad que cursa con inflamación crónica, debemos reconocer el rol prioritario en la fisiopatología de la obesidad del sistema inmunológico. El microbioma puede ser definido como el conjunto de microorganismos que habitan en un organismo superior, constituyendo una entidad única denominada holobionte. Y de aquí en adelante vamos a dirigirnos al ser humano como holobionte porque reconocemos que el microbioma forma parte de nuestro propio sistema fisiológico y tiene implicaciones sobre los procesos de salud y obesidad. Es tanto esa relación entre microorganismos y salud y células humanas que la relación es a predominio de células de microorganismos. Tenemos 1,2 células de microorganismos por encima de las células humanas. Y si revisamos esta relación sobre nuestro propio contenido genético, hay entre 200 a 300 veces más material genético de nuestros microorganismos que de nuestro propio material genético. Así que la afirmación de que somos el conglomerado de células unicelulares cada día toma más importancia. Esta relación es tan estrecha que romper las proporciones en las que nos relacionamos con nuestros microorganismos se traduce en procesos de salud y enfermedad. Y esta relación va más allá de las proporciones porcentuales, ya que el grupo de bacterias representa más del 60%, seguido de los virus y luego los hongos, y finalmente las arqueas y protozoarios que representan menos del 2%. Su material genético y los productos del metabolismo microbiano tienen implicaciones sobre el eje del sistema recientemente redenominado como eje inmuno-entero-endocrino. Y esta relación va a ir más allá de esas mismas proporciones, sino también del contenido de sus metabolitos y de su material genético. El microbioma humano va a estar constituido por 5 filos principalmente. Es el filo Firmicutes, que representa más del 65%, y este a su vez contiene los grupos Clostridium, Eubacterium y Ruminococcus, que van a determinar dentro de este grupo pues, el enterotipo tipo 3. El grupo Bacteroides, que representa el 23%, incluye tanto a bacteroides como probetelas, pero esta proporción entre bacteroides y probetelas es lo que nos permite clasificar a los enterotipos 1 y 2. Una mayor proporción de bacteroides se denomina enterotipo 1 y probetela, una proporción de probetela incrementada, pues lo determinamos como un enterotipo tipo 2. Este es más o menos el comportamiento de la microbiota intestinal en todas las poblaciones evaluadas, pero realmente cada individuo puede tener una composición totalmente distinta y no es a través de solo las proporciones de microorganismos que se encuentren, sino sus productos metabólicos los que nos van a determinar si realmente su microbiota se inclina hacia la salud o hacia la enfermedad. El tercer grupo o el tercer filo que incluye el grupo del microbioma humano pues son las actinobacterias representadas por el bifidobacterium. Las proteobacterias representan el 1,5% y son principalmente representadas por agentes patógenos como la Escherichia y el Helicobacter, y el verrucobacter microbioma, que representa el 0,5%, es exclusivo del género Akkermansia mucinifila,
que guarda mucha relación con la sucesión con un peso adecuado. O sea, parece ser un factor protector para el desarrollo de obesidad. Y ya más adelante vamos a conversar. Para reconocer la influencia de las ciencias ómicas sobre la salud y la enfermedad a través del microbioma, pues básicamente es la forma en la que el metabolismo de los microorganismos pueden influir a través de sus proteínas, metabolitos, material genético e incluso elementos no vivos como los disruptores endocrinos sobre nuestro sistema inmunológico. Y de esa forma, la microbiota sirve como barrera inicial incluso para permitir la acción de ciertos disruptores endocrinos. Si reconocemos entonces el rol prioritario de la multiómica sobre la enfermedad, sobre la fisiopatología en el paciente con obesidad, la microbiota intestinal va a representar una estructura dinámica en comunicación continua con el medio ambiente. Y es ahí cuando comienza el punto de partida sobre las ciencias ómicas en los procesos de salud y enfermedad, más allá de la obesidad. Para cualquier enfermedad inflamatoria, la microbiota intestinal parece ser el punto de partida. Y esto porque los microorganismos que conviven en el sistema entérico pueden convivir con el ser humano formando el holobionte como mutualismo o comensalismo, que son términos que ya conocemos. Pero cuando este microorganismo se convierte en un potabionte, que es el patógeno o el microorganismo que convive en el intestino, pero puede tener una actividad patológica cuando sus poblaciones incrementan en proporción o sus metabolitos se activan, se convierte en un potabionte. Si reconocemos entonces estos términos que vamos a seguir utilizando durante el transcurrir de la conferencia, para poder entender la verdadera función de las ciencias ómicas en obesidad, hay que reconocer que la dieta es un regulador central tanto en la microbioma intestinal como en las células inmunes. Por lo tanto, desentrañar la conexión entre la nutrición, la microbiota intestinal y el sistema endocrino es esencial para comprender el vínculo entre la microbiota intestinal y la obesidad. Como vamos a ver más adelante, la microbiota intestinal busca generar enlaces entre lo que va a representar el sistema inmunológico inicial del ser humano y la respuesta de este. Puede modularlo. El equilibrio ómico va a ser tan complejo como la microestructura del intestino. Tal como vemos en la diapositiva, el intestino va a estar conformado o va a ir modificando su estructura en función a las poblaciones bacterianas. En los segmentos iniciales del intestino delgado, pues vamos a tener esta estructura que ya es ampliamente conocida por los acá presentes, que busca reconocer más o menos la estructura anatómica de una vellosidad y la cripta, pero lo más importante es reconocer que en la cripta hay células específicas que van a producir sustancias que tienen efectos antimicrobianos, y en las vellosidades hay células que favorecen el crecimiento bacteriano, y de esa manera se mantiene el equilibrio ómico. Tal como ya vemos en la siguiente gráfica, hay diferentes células que van a integrar la barrera intestinal. El enterocito, pues es la célula epitelial principal del sistema digestivo, y es una célula especializada en absorción de nutrientes y en entrada de sustancias desde la luz intestinal a la sangre, y que asumen un papel clave en la barrera intestinal y en la captación de antígenos. No, el enterocito no parece ser solo una célula estructural del intestino, sino que también tiene implicaciones desde el punto de vista inmunológico. Las células de Glovet son las responsables de la producción de secreción de mucina y glicoproteínas que actúan como agente protector para evitar la entrada e invasión de microorganismos en las diferentes capas intestinales, y es muy importante para que no ocurra disbiosis. Las células L son productoras de las hormonas que regulan el apetito, la composición de la microbiota intestinal y la integridad del apetito, y son quizás nuestra representación del sistema endocrino en el sistema enteral. Las células de Panet están ubicadas específicamente en las criptas intestinales, son responsables de la producción de péptidos antimicrobianos y controlan así la composición de la microbiota. Son estas células que se encontraban en la lámina anterior en la cripta. Y las células de microfold o células M son un tipo de enterocito especializado en capturar y traslocar a los microbios y las moléculas de la luz intestinal, y posteriormente permitir a las células dendríticas su reconocimiento, interactuando incluso con las células T y B, modulando así las comunidades microbianas, ya que estos van a estar siempre en relación con tejido linfático, linfoide asociado al intestino o GAL, que van a estar ubicados en la lámina propia. Este tejido linfoide que va a estar asociado a la mucosa, o en este caso asociado al intestino, por eso se denomina GALT,
va a conformarse de 4 células específicas: las células MAS, las células dendríticas, los linfocitos T y los linfocitos B, que reconocemos muy bien sus funciones y en aras del tiempo pues vamos a continuar. Sabiendo entonces cómo funcionan estas células, nos vamos a centrar específicamente en la célula que permite la comunicación entre la microbiota, su reconocimiento molecular y la activación del sistema inmunológico, que vendría siendo los linfocitos T o células presentadoras de antígenos. Es allí donde la integración de las células multiómicas ocurren a través de estas células del sistema inmune, porque permite la conexión entre la proteómica, la metabolómica y el holobionte. Cuando hablamos de microbiota intestinal y tratamos de traducirlo sobre proteómica, tenemos que reconocer 3 términos iniciales, que son los receptores de reconocimiento de patrones, o PRR, los patrones moleculares asociados a patógenos, o PAM, y los patrones moleculares asociados a microbios, o MAMP. Cada uno de estos receptores van a tener especificidad para reconocer estos patrones, si son asociados a microbios o asociados a patógenos. Y de esa forma se induce una respuesta inmunológica distinta. Existen diferentes receptores los más importantes va a ser el receptor tipo TOL, el receptor tipo NOT, receptor de leptina, el scavenger y el receptor RIC1, que algunos se van a encontrar en la membrana y otros se van a encontrar en el citosol, y de esa forma pues van a estar asociados o no a vías de señalización intracelular, pero que en algunos casos pueden permitir también la unión de disruptores endocrinos. Y es allí como los productos metabólicos de los microbios se convierten también en disruptores endocrinos y tienen efectos sobre la adipogénesis. A manera de resumen, van a haber 3 mecanismos importantes sobre la proinflamación. Algunas bacterias gram negativas van a tener en su estructura de la pared bacteriana pues la presencia de lipopoliosacáridos, y específicamente el lípido A puede ser reconocido como por los PRR, y de esta forma inducir la modificación de las subpoblaciones de linfocitos T a linfocitos TH17 y la producción de interleuquina 2, 1 y 18, que son sustancias proinflamatorias. Hay que detenernos a conversar sobre el inflamosoma, que es básicamente la unión de receptores de tipo NOT que tienen una porción que repite leucina, o que puede tener pirina en su subunidad 6 y 3. Y esta conformación entre el receptor y su ligando va a desencadenar una respuesta proinflamatoria que puede ser sostenida en el tiempo, y es la causa inicial de la forma en la que la nutrición influye sobre la inflamación crónica en obesidad, porque se perpetúa el inflamosoma. Además, hay algunas sustancias algunas subpoblaciones bacterianas que van a encargarse de bloquear la diferenciación de TH17, como la Akkermansia mucinífera y los lactobacilos y bifidobacterium, que van a tener un efecto antiinflamatorio al bloquear la diferenciación de los linfocitos TH17. Hay que recordar que los linfocitos T reguladores tienen un efecto antiinflamatorio, y la diferenciación a linfocitos TH17 tiene efectos proinflamatorios. Igualmente que todos aquellos mecanismos que induzcan la liberación de interleuquina 6 van a ser antiinflamatorios, y los que induzcan interleuquina 2, 1 y 18 van a ser proinflamatorios. ¿Cuál es la importancia real de reconocer estos fenómenos en obesidad? Va más allá de lo que biológicamente ya hemos conocido durante esta conferencia, sino el rol que puede cumplir la nutrición y algunas dianas terapéuticas en el futuro sobre la terapéutica en obesidad. Y esto básicamente porque la comunicación constante entre el medio ambiente y el huésped, reconocido como holobiente, necesita moléculas de señalización que en estado de disbiosis se comportan como disruptores endocrinos. Y ese es el principal mecanismo fisiopatológico por el que una dieta inadecuada influye sobre la obesidad, más allá de lo que en proporciones ya hemos conocido durante la ejecución de este congreso, pues las diferentes alternativas nutricionales para tratar obesidad. Pero hay que reconocer que más allá de lo que representa la proporción, el contenido de ciertos alimentos se comportan como disruptores endocrinos. Y es esa disrupción la que perpetúa la inflamación crónica en el paciente con obesidad, y se asocia a mayor riesgo cardiovascular y a las complicaciones que ya reconocemos de esta entidad nosológica. Es por eso que el diálogo entre la microbioma y el sistema inmune es mucho más allá de lo que ya reconocimos sobre la unión de un receptor a un ligando o la diferenciación de células T
en células T reguladoras o TH17. Los metabolitos microbianos también tienen implicaciones en esa conversación. Si lo comparamos con un diálogo, la microbiota y el sistema inmunológico, las palabras vendrían siendo los metabolismos microbianos. La forma en la que se comunica es la forma en la que el metabolismo de una célula unicelular influye sobre un sistema pluricelular. Básicamente nos vamos a centrar sobre los ácidos grasos de cadena corta, el triptófano y los ácidos biliares. Los ácidos grasos de cadena corta tienen múltiples receptores que pueden responder a esto y además tienen múltiples vías de señalización, cumpliendo así entonces con el criterio de definición de un disruptor endocrino al no tener una vía única de estimulación. Inducen la liberación de factor beta, TGF-beta y a su vez se asocia también a la activación de interleuquina 8 en los enterocitos, que son activadores claves del inflamosoma que ya conversamos previamente. A su vez tiene efectos distintos sobre 4 tipos de células inmunológicas del sistema enteral. Las células de Panet, ya que activan el factor inducible de hipoxia y esta a su vez inhibe el ácido ticarboxílico y o ciclo de Krebs, y de esta forma apoya la apoptosis. Además, por esta misma vía, inhibe la producción de hemocina y favorece la sobreinfección. Actúan directamente sobre las células L al inhibir el GLP-1 y el GIP y por ende, pues disminuye la secreción de insulina y aumenta o desinhibe los mecanismos de contrarregulación de estas hormonas sobre el apetito en su mecanismo de acción central. Y los linfocitos T específicamente afectan ya que activan la vía MAP quinasa y el factor nuclear kappa beta, lo que activa o desinhibe el desinhibidor de la apoptosis y de esa forma favorece la apoptosis. Los ácidos biliares que son producidos por el hepatocisto y almacenados en la vesícula biliar finalmente van a cumplir funciones de emulsificación, absorción y digestión de las grasas. Pero a su vez, estos ácidos biliares primarios van van a ser biotransformados por el microbioma a ácidos grasos secundarios que van a actuar sobre el receptor farsenoides X y el receptor de ácidos biliares unido a proteína G1, teniendo diversos efectos, tanto antiinflamatorios como proinflamatorios, ya que la taurina activa específicamente el inflamosoma e incluso también se han descrito algunos efectos antimicrobianos, pero lo más importante es que activan vías de la adipogénesis. El triptófano quizás tiene mecanismos más diversos porque activa 3 vías metabólicas, las vías de la quinoneurina, la vía de la serotonina y la formación de triptamina y compuestos indólicos, que reduce la interleuquina 22, tiene un efecto proinflamatorio específicamente en los receptores para la producción de ácido graso, del hígado graso no alcohólico. La vía de la serotonina, a su vez, actúa sobre los receptores serotoninérgicos como un disruptor endocrino, aumentando el apetito y además favoreciendo la selección de los alimentos hiperpalatables y disminuyendo la sensación de saciedad. Finalmente, podemos también actuar sobre los receptores de hidrocarburos arilos, convirtiéndonos igual en un disruptor endocrino y favoreciendo la hipogénesis y la resistencia a la insulina. La forma en la que la dieta mediterránea y occidental influyen sobre la nutrición ha sido ampliamente comentada, pero básicamente la dieta occidental comprende una matriz alimentaria pobre que tendrá efectos perjudiciales en la barrera intestinal, lo que provoca intestinos permeables, disbiosis intestinal y metabolitos alterados, que a su vez conlleva una inflamación local y la presencia de lipopoliosacáridos en el torrente sanguíneo que contribuirá con la endotoxinemia e inflamación crónica en los pacientes con obesidad. Haciendo un análisis real de la evidencia actual, pues debemos conocer que la evidencia está en construcción. En tanto, el subestudio del estudio Predimed, que fue publicado en el año 2019, que solamente incluyó 27 pacientes, demostró, pudo tener una asociación no causal con un incremento del filoberro con microbioma en los pacientes con peso normal y los pacientes con sobrepeso o obesidad, pues tenían un incremento del género de Streptococcus ceae. Además, no logró tener significancia estadística y esto puede estar asociado por una baja muestra en el paciente, en el grupo que fue analizado. Si comparamos entonces la evidencia actual en este grupo, pues básicamente tratamos de compararlo con la población latina, que fue recientemente publicado en febrero de este año, donde se demostró que habían diferencias significativas en la diversidad beta por peso en el grupo que fue evaluado, que apenas incluyó 38 pacientes. Específicamente, los sujetos obesos exhibieron una mayor proporción del grupo Cryptococcus en comparación con los individuos con índice de masa corporal saludable. El grupo Cryptococcus es incluido entre el grupo de probetelas, o sea que parecemos
los latinos parecemos tener un fenotipo, un enterotipo 2 predominante. Sin embargo, esta asociación no puede ser considerada como real, ya que el estudio tiene poblaciones subregistradas a una muestra muy pequeña y el riesgo de análisis para una población general es muy alto. Como conclusión final, podemos concluir que existe una evidencia sólida experimental en la modificación del microbioma, ya que induce estados patológicos. Tanto en obesidad, específicamente se ha determinado los diferentes vías de señalización, los receptores, factores de transcripciones implicadas al reconocer las potencialidades tanto en los componentes dietéticos como en los metabolitos microbianos. Pero además existe una baja calidad de la evidencia en investigación clínica en este aspecto, lo que limita la incorporación de nuevos métodos terapéuticos fundamentados en ciencias ómicas en la actualidad. Y estos errores se han cometido principalmente al determinar que hay un tamaño muestral reducido en casi todos los estudios, hay poca interpretación adecuada según patrones genómicos y además existen diferencias entre los métodos diagnósticos y el análisis estadístico, lo que disminuye la calidad y aumenta los factores de confusión para considerar el efecto de las ciencias ómicas sobre la terapéutica en obesidad. Sin embargo, su rol en la fisiopatología sigue cada día cobrando mucha más relevancia. Muchísimas gracias.